Hoy chicos vengo con un vídeo diferente, me voy a adentrar en el mundo de las consolas y es que ya han pasado varios años desde el lanzamiento de la Nintendo Switch y vamos a ver si vale la pena realmente en el 2020, así que vamos a ver las cosas buenas, las cosas malas de esta consola híbrida que ha vendido muchísimas unidades en todo el mundo. Vamos a ver si en el 2020 sigue siendo tan buena. Y es que lógicamente si hablamos de la Nintendo Switch no nos podemos olvidar de la Nintendo Switch Lite, su hermana pequeña, y es que en este 2020, bueno, también lógicamente tiene mucho que ver esta consola y bueno, en los próximos días vais a poder ver una comparativa entre estas dos consolas que son muy parecidas pero que tienen muchas cosas diferentes. Aún así, en este vídeo nos vamos a centrar en la Nintendo Switch y si estáis muy centrados en este tipo de juego que nos brinda la Nintendo Switch, vamos a ver si vale tanto la pena. Y es que para hacer un pequeño repaso vamos a empezar un poco con el diseño de esta Nintendo Switch y si realmente se adapta a los estándares de este 2020. Como ya sabéis, un pequeñito repaso, simplemente esta Nintendo Switch está formada por una pantalla de 6,5 pulgadas y luego tenemos los Joy-Con, ¿vale? En este caso yo he elegido este color y tengo que deciros que la Nintendo Switch en el año 2019 se lanzó una nueva versión con más batería y esa es la que yo tengo, ¿vale? Aún así, como os decía, tenemos dos Joy-Con que nos permitirán jugar en diferentes modos de juego. En la parte superior tenemos el volumen para conectar el jack de 3,5 milímetros y también las tarjetas de juego, algo muy sencillo. Y en la parte inferior ya tenemos para conectar a la corriente nuestra pantalla, nuestra consola, con un cable ahí USB-C. Y también tenemos en la parte posterior los altavoces y ya estaría, ¿vale chicos? Tampoco tenemos mucho más, aunque en la caja nos viene también un mando para poder jugar a juegos más de disparos y ese tema. También el conector y un cable HDMI, así como el soporte para poder usar esta Nintendo Switch en la televisión. Así que una vez conocemos un poquito el diseño, ya que es bastante básico, está hecha de plástico, pero no es un plástico que dé una mala sensación, sino que es un plástico que realmente está muy bien pensado, ya que sí, esta consola la usaremos muchísimo para salir de casa, para jugar, imaginaos, en el avión, en el tren, en situaciones fuera de casa, y el plástico es una de las cosas más resistentes y si nos cae, si estamos con ella de un sitio para otro, no tendremos tanto problema como si fuera de otro material que se dañase muchísimo más fácil. En cuanto a la pantalla, la verdad que no tenemos nada del otro mundo, ya que tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas bastante grande, aunque es cierto que la consola pesa bastante poco y no es ningún problema sostenerla con una sola mano, pero la pantalla ya os digo que tiene una calidad de 720 HD, que en este caso si jugamos a un juego no notaremos nada especial, no notaremos ningún píxel tampoco, y lo que sí, que esta Nintendo Switch si la conectamos con el soporte para verla en la televisión, podremos ver los juegos a 1080, ¿vale? Tendrá ese cambio entre jugarla portátil y jugar en la televisión, que la veremos con más calidad los juegos. Aún así, es una pantalla que no molesta verla en 720, la verdad que últimamente con los smartphones estamos acostumbrados a ver pantallas muchísimo mejores, pero en este caso no molesta para nada y se pueden jugar los juegos con una calidad muy buena y además a unos centímetros que la tenemos de la cara a la pantalla, pues no nos resultará para nada desafortunada esta pantalla, sino que me parece bastante útil. Y si os preocupa la batería en este 2020 de esta Nintendo Switch, la verdad que no tenéis que preocuparos mucho. Tenemos una batería en este caso de 4310 mAh y dependiendo del juego, hay juegos más potentes que otros que consumen más batería. Estamos entre las 3 horas o 4 horas y 7 horas aproximadamente, ¿vale? En este caso yo he estado jugando al Animal Crossing y en unas 3-4 horas incluso pues ya se había agotado la batería. La verdad que es muy sencillo y esta consola se cargará en más o menos 3 horas. La verdad que es muy sencillo y en caso de que lo usemos fuera de casa, si nos compramos una batería de estas portátiles de 10.000 o 20.000 miliamperios y estamos fuera de casa y nos hemos quedado sin batería, con una de estas baterías la verdad que podremos sobrevivir sin ningún tipo de problema y aguantar hasta 2 cargas con estas baterías externas y jugar a nuestra Nintendo Switch durante bastantes horas. Si nos preguntamos si en potencia
potencia realmente está a los estándares del 2020, os tengo que decir que sí, integra un chip de Nvidia, el Tegra X1, y creo que en el 2020 no nos dará ningún tipo de problema, está a la altura en cualquier juego que podamos jugar. En este caso yo estoy jugando al Animal Crossing, que no es un juego que tire muchísimo de gráficos, pero si jugamos al Fortnite, al Zelda o cualquier otro juego así un poquito más potente, no tendremos tampoco ningún tipo de problema. Además, estos juegos están totalmente adaptados a la consola, aunque hayan pasado 3 años, esta Nintendo Switch sigue dando muchísima guerra en este aspecto. Al final, ninguna de estas funciones sirve de nada si no tenemos un catálogo de juegos y unos juegos realmente útiles. Bueno, pues para que sepáis que tiene uno de los catálogos más amplios de juegos esta Nintendo Switch. En el 2020 se han ido agregando un montón de juegos y lo podemos ver en catálogos como por ejemplo el Zelda, el Super Mario Odyssey. Después, si queremos jugar modo multijugador, también tendremos el Splatoon 2. Y bueno, si queremos multiplataforma, el Doom, el Overwatch, el Fortnite o incluso el Minecraft, ¿vale? Se suban hasta 400 títulos en los que podremos elegir entre ellos a muchísimos juegos, ¿vale? Y si estáis pensando en este 2020 si Nintendo va a sacar alguna consola, la verdad es que no, y está confirmado prácticamente al 100%. Sacó la Nintendo Lite hace un año aproximadamente, así que no se espera ninguna consola nueva. Por lo tanto, estamos entre esta Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite. Pero la ventaja de la Nintendo Switch es sin duda que podremos jugarla de muchas maneras, ¿vale? En este caso podremos jugarla de manera 100% portátil con los Joy-Cons conectados a nuestra pantalla y así poder llevarla a cualquier lado de la casa, y esta es una de las ventajas frente a la Nintendo Switch Lite. Y podremos también jugarlo en la tele, ¿vale? Dejamos la pantalla en el soporte y nos ponemos a jugar con los Joy-Cons. Y además podremos jugar con varias personas de forma compartida, y esto es algo muy importante, ya que es una función que tiene esta Nintendo de poder jugar en familia, poder dejarle un Joy-Con a otra persona y poder jugar contra ella de una manera muy sencilla y muy rápida. Además, también podremos pues jugar en modo consola, como si tuviéramos un mando, ahí insertando los Joy-Cons de esa manera tan fácil. Así que en este caso no os preocupéis si estáis pensando en la pantalla, si va a ser muy grande, si va a ser una consola muy pesada. La verdad que a mí me encanta en este año 2020, pese a que han pasado 3 años, creo que ninguna consola portátil ha llegado hasta el punto al que ha llegado esta Nintendo Switch. Así que si amas los videojuegos, si te gustan los juegos de Nintendo y si te gusta jugar con amigos, yo creo que esta consola es para ti. Así que, bueno, pues si quieres jugar solamente a una consola pues portátil, yo que tú me vería el vídeo de la Nintendo Switch Lite. Y si queréis saber el precio de esta consola, os lo voy a dejar en la descripción, ya que suele pues ir cambiando durante el paso de los días. Aún así, espero que os haya gustado, espero que os haya sido realmente útil esta pequeña experiencia que he tenido yo con la Nintendo Switch en este año 2020. La verdad que es una gozada cómo Nintendo ha diseñado una de las consolas más vendidas de su historia, así que espero que os haya gustado. Ya os digo, comparte tu experiencia conmigo en los comentarios, que de verdad no solo te lo agradezco yo, sino toda la gente que va a acudir a los comentarios a ver, bueno, las experiencias de otras personas, y esto, la verdad que nos ayudamos entre todos. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!